tus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria mía. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló, y ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Salmo 128:7 dice: El Señor es mi fuerza y mi escudo,
Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Iglesia del Chicó. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Wow, 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 wow. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow.
Iglesia del Chico. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Iglesia del Chico. Muy buenos días, hermanos. Cuán grato es poder tener algún contacto con ustedes a través de este medio, de alguna manera saludarles y pues estar en esta celebración hoy de Día de Padre. Y de eso es de lo que vamos hoy a conversar. Pero pues por supuesto, en primera instancia vamos a colocar nuestro tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial, nuestro buen Dios. Señor, cuán grato es poder, Señor, tener esa presencia tuya evidente, Señor, en nuestras vidas permanentemente y en esta
ocasión, Señor, tener la oportunidad, Dios, de darte gracias. De darte gracias, Señor, porque como Padre nos has amado, Creador del universo, pero también el Padre de cada uno de aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que nos permites, Señor, tener una comunión contigo, una comunión tan íntima y personal, Señor. Hoy te queremos dar gracias, Señor, por este espacio, estos minutos que tendremos, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea permitiéndonos, Señor, discernir correctamente lo que tú quieres hablar, Señor, a nuestras vidas de una manera particular, Señor, en este precioso momento. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que sigue siendo siempre viva y eficaz para la vida de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, quisiera iniciar esta conversación diciéndoles que estoy muy agradecido con mi Padre Celestial, porque me dio la oportunidad de acompañar a mi Padre terrenal en los últimos tiempos, en los últimos días de su vida. Pero muy importante compartirles que mi padre murió en febrero. Este es pues el primer año en donde pues diríamos estoy huérfano de padre, pero lo importante fue que Dios intervino en tal manera que él murió en febrero y pudimos reunirnos juntamente con mi hermano que vino de Los Ángeles y yo nos desplazamos a la ciudad de Medellín y allí pudimos celebrar sus honras fúnebres y todo sencillamente porque Dios aparejó todas las cosas. Dios es bueno. Yo no me imagino a mi padre quizás recluido en una institución en donde no se podría ni visitar y viviendo todo este episodio tan difícil y doloroso que ha sido. Quizás ustedes... algunos lo saben, pero pues mi padre estuvo ausente de mi vida por mucho tiempo, pero después, ya cuando yo tuve 40 años, tuvimos la oportunidad de compartir juntos. Él llegó a mi apartamento y estuvimos conviviendo juntos. Y Dios me dio la oportunidad, el privilegio de llevarlo a las aguas bautismales en ese tiempo. Y también por esos días me dejó un muy lindo recuerdo que quisiera compartir con ustedes. Me dejó como recuerdo esta Biblia, en la cual en su dedicatoria dice de Luis Eduardo Castillo, para Ricardo, mi hijo, mi amigo, mi compañero, mi hermano, con todo mi amor. Y esto fue una restauración en realidad que Dios hizo en nuestras vidas, una restauración maravillosa porque Dios hace restauraciones sobrenaturales en la vida de aquellos que ciertamente le amamos. Hace un mes larguito estuve compartiendo sobre en el Día de la Madre sobre algunas madres en la Biblia y hoy quiero hablar sobre padres también en la Biblia, los padres en la Biblia. Y vamos a hacer mención de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, Jacob, Josué. Hablaremos también un poquito sobre Lot, sobre Samuel, sobre los reyes, el rey Saúl, el rey David y por último también mencionaremos el nombre de José, el padre de Jesús. Pues todas estas personas que he mencionado, como todos los seres humanos, pues tenemos cualidades y tenemos defectos. Tenemos seguramente algunas cosas que imitar, pero también seguramente algunos errores que evitar. En tal manera en que empecemos por aquel primer padre humano. Su nombre fue Adán. Y sabemos que Adán, un padre único, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:27 nos habla de esto, un padre único pero desobediente. Dice en Génesis 1:27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen y semejanza de Dios los creó. Dice allí que hombre y mujer los creó. Y nosotros tenemos entonces esta experiencia de Adán y pues sabemos que un ser único. Y lo que sucedió, pues todos prácticamente hemos sido afectados por su mala decisión, ¿verdad? Pero la Biblia no dice nada con respecto de él como padre, en realidad. Ahora, que nosotros podríamos estar pensando en que seguramente no fue el mejor padre. Claro, su pecado trascendió, no solamente se hirió a su esposa, afectó a sus hijos, pero también toda su descendencia. Pero ¿qué podemos nosotros deducir de su labor como padre? Probablemente también en esta área él falló. Si nosotros observamos ahí mismo más adelante el libro de Génesis, cómo su hijo mayor Caín pues asesina a su hermano Abel. Y pues realmente muy, muy trágico y doloroso todo esto. Ahora, interesante observar que Adán fue una persona que vivió 930 años y después de la muerte de Abel, muy seguramente
unos 800 años tuvo para lamentar esa pérdida, muy seguramente para sentirse culpable, para sentirse mal, para sentirse completamente apabullado por la situación, que pude haber hecho, que no hice, que tantas cosas. Ahora, quizás este hombre procedió al arrepentimiento, eso no lo sabemos, pero es un hecho de que este hombre se equivocó. Ahora, pues también vale la pena observar a un segundo personaje en la Biblia, y este personaje fue Noé. Noé, un padre fiel, pero imprudente. Eso es lo que nosotros observamos. Cuando miramos nosotros en la Escritura, nos damos cuenta de que la tierra en aquel momento, el mundo, estaba en tremendo caos, había violencia, había inmoralidad, tanta que Dios decidió pues acabar con todos los seres vivos. Y de hecho, lo iba a hacer, pero pensó en Noé y decidió, dado de que Noé era un hombre fiel, pues salvar a Noé y también salvar a toda su familia. Y esto fue maravilloso, porque a partir de ahí, pues no solamente fue salvo, pero también recibió bendición él y sus hijos de parte suya. Pero ¿qué sucedió después de esto? Pues nosotros tenemos allí en Génesis capítulo 9, versículo 1, que se nos dice de que después del diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Ahí nos damos cuenta de que sí, Dios quería traer bendición sobre la familia de Noé. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Nosotros podríamos observar lo que sigue sucediendo en la vida de este hombre. Dice en Génesis capítulo 9, versículos 20 a 22. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Dice los versículos más adelante, 24 y 25, cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito seas, Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Ahí entonces nosotros tenemos una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque fue un padre fiel, Noé, pero sí, imprudente. Realmente no creo que haya pensado mucho en sus hijos después de que pues consumió estas uvas fermentadas, se embriagó y pues propició este espectáculo. Y pues realmente pues algunos podríamos pensar de que no sabía el efecto de las uvas fermentadas, el vino, pero el punto es que la ignorancia pues no exime la responsabilidad, en tal forma de que este hombre pues sí, diríamos que pecó. Y qué triste observar que lo que debería de ser una bendición que perdurara tras generaciones se convirtió en este hombre enguayabado de pronto, en una maldición, y la profirió no contra Cam, sino contra Canaán, su nieto. Todo terminó en una herencia maldita, muy lamentable. Si nosotros queremos observar otro hombre, podríamos ir a Abraham, un padre de fe, pero indudablemente también un padre vulnerable. Y por supuesto le conocemos como el padre de la fe. En Romanos 4:3 se nos habla precisamente de él. Las Escrituras nos dicen que Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Él le creyó a Dios y nosotros podríamos pensar, bueno, pero ¿qué fue lo que le creyó a Dios? Pues bueno, a Dios le creyó cuando le dijo que saliera de su casa, de su tierra, de su parentela, al lugar que él le diría y que haría de él una gran nación. Entonces, cuando nosotros observamos esto, podríamos decir, pues se necesitó fe para eso. Pero también le prometió que le daría una descendencia que sería muy numerosa, una tremenda descendencia, numerosa. Él le creyó, le dijo que le daría un hijo a pesar de que pues ya él y su esposa están entre 90 y 100 años, es decir, ya demasiado ancianos como para pensar que esto se pudiese hacer una realidad, pero él creyó. Y era un hombre que verdaderamente confiaba de manera práctica en Dios. Cuando le pide que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, él pues con mucho dolor en su corazón, podemos imaginar el episodio, y sin embargo está dispuesto a hacer esto. Este hombre confiaba en Dios, indudablemente un hombre de fe. Pero también deberíamos nosotros observar de que no siempre fue así. Hubo momentos en que él fue una persona vulnerable.
Tal vez podríamos recordar en sus primeros años, en ese primer recorrido saliendo hacia la tierra prometida o ya habiendo pasado por Canaán y en un momento de hambre, decide ir a Egipto a buscar ayuda y hace pasar a su esposa sencillamente como su medio hermana, por conveniencia, por temor, por lo que haya sido. Esto fue obviamente algo equivocado, pero más equivocado aún el haber prestado sus oídos a su esposa Sara, cuando ella le da una solución, no la solución de Dios, una solución de ella en cuanto a que podía tener relaciones sexuales con su criada Agar para desde allí tener descendencia. Y pues permítanme decirles que Abraham pudo haber dicho que no, pero se dio a esa situación y pues qué tan mala decisión. Años después, nosotros nos damos cuenta de que él tuvo que directamente expulsar a Agar, esta sierva, pero también a su hijo mayor, a Ismael, expulsarlos al desierto, a su suerte. Y pues tremenda cosa. Pero menos mal que nosotros tenemos un Dios que es suficiente para atender a las viudas, a las mujeres solas, a las mujeres abandonadas, a las madres solteras y pues por supuesto también a esos hijos que de alguna manera han tenido padres que les han abandonado, padres ausentes. Pero sí, esas cosas suceden. Y hoy por hoy suceden con muchísima frecuencia. Otro padre del cual vamos a hablar hoy es Jacob. Pensemos por un momentito en Jacob. Nosotros conocemos la historia de este hombre que fue engañado reiteradamente. Este hombre fue un hombre que Dios moldeó, que Dios trató, pero también nos damos cuenta que fue un hombre parcializado. Cuando fue a casa de Labán, su tío y suegro, realmente fue explotado por él, fue engañado por él. Ahora, no solamente por él, se lo puso a trabajar 14 años a su servicio, pero también él fue engañado por sus propios hijos y pues por largo tiempo. Inclusive podríamos nosotros pensar que casi que muere engañado por sus hijos. Y tremenda situación esto, pero pues bueno, también valdría la pena que nosotros revisáramos un poquito cómo también es que empieza la historia de este hombre, ¿verdad? Porque sí, él fue un engañador que fue tratado por Dios y que fue tratado a tal punto que le cambió hasta el nombre. Le cambió el nombre de Jacob por Israel. Pero todo empezó porque él empezó también engañando. Él engañó a su hermano, primero a su padre casi ciego, pero también a su hermano Esaú. Y después de esto, nosotros vemos en Génesis 37, 3, 4, que también hizo un error que vino de sus padres, y es que era parcializado. Recordemos que era el preferido de Rebeca, su mamá, pero también Esaú era el preferido de su papá, de Isaac. Y él también tuvo sus preferencias. Dice la Escritura en Génesis 37, versículos 3, 4, que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No le dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros de que pues ese parcialismo, ese favoritismo, pues puede causar mucho daño en una familia. De hecho, causa división, celos, envidias, que pueden llegar a maltratos y a situaciones tan difíciles como las que en su momento tuvo que vivir José. Pero también podríamos nosotros hablar de otro personaje en la Biblia, y este es Josué, que podríamos decir de él un padre enfocado, pero un padre sin legado. Un padre enfocado, pero sin legado. Cuando pensamos en Josué, pues nosotros sabemos que fue un hombre paciente, esperó 40 años a la sombra de Moisés, pero también un hombre muy valiente, un guerrero esforzado, un hombre que llegó inclusive el momento de librar grandes batallas para conquistar la tierra prometida, y lo hizo, y también hasta de confrontar a su a su propio pueblo, al pueblo de Israel. Hubo un momento en que también los confrontó a ellos, y es lo que nosotros podemos observar cuando frente a ellos Josué 24:15 les dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y creo que esto es realmente un padre enfocado y determinado,
¿verdad? Ahora que cuando nosotros seguimos avanzando en su historia, nos damos cuenta de que este hombre vivió alrededor de 110 años. Desafortunadamente, sus descendientes no honraron ese legado. Desafortunadamente ellos no. Y por eso es que nosotros podemos observar en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10, que se nos dice allí: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que había hecho por Israel. Ahí tenemos nosotros, pues, no terminó bien, desafortunadamente, la situación de este padre. Pero miremos otro padre, observemos a Job. Vamos por Job. Job. ¿Qué clase de hombre fue Job? Pues indudablemente un padre intercesor, pero devastado. Cuando nosotros observamos en la Escritura, nos damos cuenta de que Job era un hombre con unas cualidades impresionantes. Era irreprensible, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Escritura. En tal forma de que sí, ahí nosotros tenemos un ejemplo de padre, pero más allá de eso, dice en el versículo 4 de que sus hijos hacían fiestas a menudo y que pues esas fiestas normalmente pues eran prolongadas y demás, y él algo hacía al respecto de estas fiestas. Dice en el versículo 5 que cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esa era una práctica habitual de Job. Vemos ahí entonces un padre intercesor. Ahora, si nosotros pensamos un momentito, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Job? Tiene 42 capítulos. Y desde aquí, desde el capítulo 1, lo que nosotros vemos es cómo se van sumando desgracias en la vida de este hombre. En este mismo primer capítulo nos damos cuenta de que él pierde todo lo que tenía, pierde sus tierras, pierde sus siervos, sus ganados, íntegro todo. Y los versículos 18 y 19 inclusive también nos hablan de que la casa en donde estaban sus hijos, todos reunidos en casa del hijo mayor, de pronto se desplomó y acabó con la vida de todos ellos. Entonces nosotros diríamos: oye, pero qué tragedias. Y así transcurre todo el libro de Job, en donde él pasa por todas las situaciones, inclusive ataques de sus propios amigos, Elifaz, Bildad, Zofar y a Eliú también. Todos le acusan de algo y en realidad, claro, él sí se queja. ¿Cómo no quejarse en una situación tan lamentable como la que él vivió? Nadie ha vivido algo parecido. Y en su queja, pues no faltó quizás en su ignorancia decir algunas cosas que no fueron tan ciertas, y por eso Dios también le reprendió. Pero saben, es impresionante que cuando llega uno ya al capítulo 42, ya al final del versículo 10 al 17, es donde se habla de que hay una restauración para este hombre. Y como dice allí en la Escritura que Dios le devuelve el doble de lo que había perdido. En cuanto a cosas materiales, pero también algo precioso, le devuelve también los 10 hijos que perdió, igual, 7 hijos varones y 3 niñas. 3 mujeres. Entonces diríamos nosotros: Dios, cuán maravilloso es para restituir, para restaurar las cosas. Creo que de pronto hasta con otra persona, no necesariamente con la primera mujer, que entre otras cosas lo que le invitaba era a maldecir a Dios. Y Job, por supuesto, que la reprendió por eso. Pero bendición en la vida de Job. Ahora bien, ¿por qué no pensar también en el Samuel? Samuel, otro hombre a quien nosotros conocemos como un padre consagrado, pero muy ocupado. Un padre consagrado. Cuando nosotros pensamos en un líder espiritual, ¿cómo no pensar en este profeta, en el profeta Samuel? Pero bastante ocupado, entre otras cosas, porque pues también era sacerdote y juez. Y nosotros lo vemos por muchos años sirviendo, ungiendo a los 2 primeros reyes de Israel, sí, trabajando y con una entereza, un criterio, diríamos nosotros, con una integridad, pues deseable. Pero ¿saben? También tuvo una falla. ¿Y dónde se presentó esa falla? Pues precisamente en la crianza de sus hijos. Es lo que nosotros podemos, quizás, ¿saben? Tomó un mal ejemplo, el ejemplo de Elí. ¿Recuerdan el sacerdote Elí? Que sus hijos eran impíos. Quizás ese mal ejemplo fue lo que aplicó. Pero fíjense cómo fue también una desgracia para él y su propia familia. Dice en Samuel capítulo 8, versículos 1 al 3, que cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba.
Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Muy triste, muy lamentable de que sus hijos, quizás porque él estaba tan ocupado, pues no asimilaron el carácter de su padre. Y pues esta situación, todo este asunto termina dramáticamente cuando los ancianos del pueblo de Israel se niegan a recibir a estos como autoridad y más bien reclaman un rey, como todos los pueblos paganos que les rodeaban. Y esto pues obviamente fue muy difícil, porque pues Samuel se sintió y pues Dios inclusive le dice, es que no te están rechazando ni siquiera a ti, me están rechazando a mí. Pero claro, Dios les dio lo que le pidieron. Y obviamente ese primer rey pues les trajo mucho infortunio a ellos como pueblo, como nación. Y ahora, pues precisamente hablando de este primer rey, pues el primer rey de Israel fue Saúl, un padre ungido pero iracundo, un padre ungido pero un padre iracundo. La historia de Saúl es una historia bastante, nosotros sabemos, lamentable, aunque todo empezó aparentemente muy bien. Era un hombre, dice la Escritura, un hombre muy atractivo, ¿verdad? De buena presencia, un hombre pues seguramente muy semejante a mí, solamente que con unos 40 centímetros quizás más alto, un hombre apuesto. Pero ¿qué sucedió? También era un personaje ungido, era un personaje que Dios había derramado de su Espíritu Santo sobre él, hasta se unió a una compañía de profetas y profetizaba y todo. Sabemos muchas buenas cosas de este hombre que pasaron con él, pero también se mostraron en su momento las fisuras de su carácter. ¿Por qué? Porque era un hombre ególatra, era un hombre rebelde, un hombre envidioso, celoso, que inclusive, motivado por esos celos que lo llevaron a perseguir a su sucesor David, inclusive a asesinar a algunos sacerdotes. Es decir, todo terminó muy mal. Y hay un pasaje en la Escritura que nos muestra qué clase de padre fue él. ¿Qué clase de padre fue él? Jonatán, el mejor amigo de David, trata de interceder delante de su padre. ¿Y qué es lo que sucede? En 1 Samuel capítulo 20, versículos 32, 33, vemos que dice, pero ¿por qué tiene que morir?, le dice Jonatán a su papá. ¿Y qué ha hecho? Y entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Pero Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente, o por fin se dio cuenta Jonatán de que su padre realmente había decidido matar a David. Esto no era un juego, y casi pues que lo deja como papá en tenedor. Pero saben, lo más lamentable de esta situación es que allí se infringió también un daño muy profundo en el corazón de Jonatán. Dice la Escritura que también él se llenó de ira y una tremenda depresión que le acompañó por el resto de sus días. Y entre otras cosas, el final fue muy lamentable para este padre e hijo. Recordemos nosotros que ellos los dos perecieron en la misma batalla contra sus archienemigos, y cómo pues Jonatán muere en la batalla y Saúl, su padre, pues básicamente con ayuda se suicida, ¿verdad? Entonces todo termina en una dolorosa tragedia. Un mal padre, airado, un hombre que su temperamento lo llevó a vivir todas estas experiencias dolorosas. Pero también tendríamos que hablar de David. David, un hombre de buen corazón, pero permisivo. Dice la Escritura de que él tenía un corazón semejante al de Dios, un corazón como el de Dios, y realmente uno puede vislumbrar la clase de corazón que tenía a través de lo que David escribió, ¿verdad? Sus salmos, que son canciones para el Señor, y nosotros sabemos que realmente él vivió una experiencia con Dios desde su niñez hasta que ya fue un hombre anciano. Él, al final inclusive de sus días, nosotros encontramos cuando él ya debe ceder el trono a su hijo que le daría a Salomón, que levanta una oración a su padre, y en esa oración a su padre él menciona algunas cosas como por ejemplo, dale a mi hijo Salomón, 1 Crónicas 29, 19, dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. Ahí nosotros vemos a un padre verdaderamente interesado en el bienestar de su hijo. Lamentablemente, también la vida de David como padre tuvo muchos tropiezos. Nosotros recordemos ese pasaje en donde se presenta la situación de que su hijo Amnón viola a su hermana, su medio hermana Tamar, y cómo pues verdaderamente él no hace gran cosa al respecto.
Y la pregunta que siempre me hice fue, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no actuó? Pues básicamente creo porque no creyó tener la autoridad moral como para reprender a su hijo como debía ser reprendido. Y esta situación ocasionó que después se llenó de celos o más bien de ira su hermano Absalón, hermano directo de su hermana Tamar, y entonces empezó a desear matar a su hermano. Y claro, esto fue una completa tragedia, no solamente para estos dos. También nosotros podemos recordar que más adelante, 4 hijos suyos mueren violentamente, ¿verdad? Y hay entre ellos, pues 2 casos de fratricidios, en donde hermanos matan a sus hermanos. Todo esto, pues obviamente tiene que ver con sus deficiencias como padre. Fue un padre permisivo. Desafortunadamente, pues estas situaciones también, tarde que temprano, pues se tienen que pagar. Ahora, podríamos nosotros también ya remontarnos al Nuevo Testamento para hablar de otro padre, hablar de José, un padre bueno, pero casi ignorado. ¿Qué clase de padre fue José? Pues realmente no hay mucho en la Biblia que nos hable a nosotros sobre este siervo de Dios, sobre José. Pero lo importante, si queremos conocer un poquitito de su carácter, pues lo observaríamos quizás yendo a los evangelios. ¿Por qué no mirar Mateo capítulo 1? Los primeros versos, allí se nos habla de que su prometida, ya era desposada con él, María, pues queda encinta por obra del Espíritu Santo. Y pues obviamente ella tiene que comunicárselo a él. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? ¿Cómo reaccionó él? Dice el versículo 19 que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pues hermano, yo no sé cómo reaccionarías tú si de pronto tu novia te llega con esta historia a decirte de que pues está embarazada, pero que ella no ha tenido relaciones con nadie, y pues él sabe de que él tampoco la ha tocado. Pues muy seguramente hubiéramos reaccionado como el macho latinoamericano, no sé, posiblemente hubiéramos tratado de exprimirle, de sacarle la verdad o de hacer quién sabe qué locura. Pero este hombre era un hombre justo, dice la Escritura, y que no quería hacerle daño a nadie, y menos a ella. Él quería cubrirla, quería proteger su reputación, sabía o creyó que debía abandonarla, pero secretamente. Y saben, uno se da cuenta de que era un hombre espiritual. ¿Cómo se da uno cuenta de ello? Pues porque cuando un ángel del Señor le habla en sueños, él no tiene ningún problema para creer. ¿Saben por qué? Porque él tenía una relación con Dios. Y Dios le hablaba y él le creía a Dios. Y fue un buen padre. Fue un buen padre, un padre adoptivo, el padre terrenal de Jesús, pero un buen padre, indudablemente, que cumplió a cabalidad con su responsabilidad, con su rol. Sabemos que a los 8 días llevó al niño para ser circuncidado, pero también nosotros sabemos que le enseñó su oficio para que tuviera cómo defenderse también en la vida. Y bueno, a los 12 años también lo llevó al templo, allí en Jerusalén. Y si de algo nosotros podríamos señalar a José de que pues sería de que allá en el templo se le perdió el pelado. Sí, a los 12 años que tenía, pues se le refundió el muchachito. Pero quizás eso, y de pronto, que desapareció como demasiado rápido de la historia bíblica. Pero ¿qué más podríamos decir de él? Sí, pues que fue un buen hombre y que fue un buen padre. Lamentablemente casi ignorado por los textos bíblicos. Hermanos, realmente cuando observamos todo esto, tendríamos que decir que sí, muchos padres aquí en la Escritura y también nosotros, como ellos, pues también somos personas con virtudes y con defectos. Ahora, yo no he pretendido traer a estos padres y hacer mención de ellos con la intención de que hablemos a sus espaldas, escarnecerlos, exponerlos, meterlos en una galería para señalarlos y de alguna manera para que nosotros nos podamos sentir un poquitito más frescos, más tranquilos, más justificados, porque de todas maneras, si estos hombres de Dios cometieron tamaños errores, pues de alguna manera pues nosotros también pues podríamos llegar a pensar o hacerlo, y no, realmente no.
No es para eso. Realmente lo que nosotros debemos quizás comprender es que tenemos nosotros un Padre en los cielos que nos ama con todo su corazón y que pues en más de una ocasión, y lo sé, a ti te ha dado oportunidades, a mí me ha dado más de una en realidad. Son muchas las ocasiones en que después de ser un creyente he tenido que venir a Él para decirle: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor, perdóname. En muchas ocasiones yo he tenido que hacer eso, en muchas ocasiones. Y sé que posiblemente tú has tenido que hacer lo mismo. Que podamos nosotros comprender el rol de padres que Dios nos ha concedido tener. Que podamos entender de que de alguna manera estamos identificados con nuestro Padre. Él es el creador de este universo y nos permite ser procreadores con Él. Pero pone la enorme responsabilidad de unos hijos en nuestras manos para que nosotros ahora los levantemos, los eduquemos. Y son personas, son seres humanos, son almas que Dios ama con todo su corazón. Y ha confiado en nosotros esa tremenda responsabilidad. Yo pienso que este es un buen día para que nosotros, confrontados por los ejemplos de la palabra que están allí precisamente con ese propósito, de que nosotros aprendamos de ellos, confrontados con estos ejemplos, pues podamos tomar lo bueno y pues por supuesto en lo que sabemos hemos fallado, arrepentirnos. Y claro, aquellas cosas de las cuales nosotros podemos aprender para hacer nosotros mismos, pues aprenderlas y hacerlas, llevarlas a cabo. Ese es el propósito realmente de esta enseñanza. Como conclusión, hermano, yo podría decir de que los padres somos la mayor influencia que nuestros hijos recibirán para que se acerquen o para que se alejen de Dios y de su reino. Tremenda responsabilidad. Tamaña responsabilidad la que tenemos ahora. Afortunadamente, hermanos, nosotros también tenemos la palabra de Dios, la guía que nos permite ser los padres que Dios demanda y que nuestros hijos necesitan. Y permítame dar algunas recomendaciones bíblicas, unos principios que están consignados aquí en la Escritura. 5 principios, voy a mencionar así muy rápidamente. El primero de ellos, dedíquele tiempo a su familia, dedíquele tiempo a su familia. Realmente los hijos, bueno, la esposa, pero y los hijos necesitan que sus necesidades sean satisfechas. Y no solamente estamos hablando de cosas físicas o materiales, estamos hablando de situaciones emocionales por las que ellos indudablemente pasan. Estamos hablando de dar satisfacción también a la necesidad espiritual que ellos pueden tener. Tenemos la responsabilidad de dar esa enseñanza a nuestros hijos. Por eso lo dice tan claramente el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Un segundo principio que nosotros podemos observar es: escuche a sus hijos con calma y no los critique. ¿Sabes? A los chicos, de hecho, ya les es a veces difícil abrir el corazón y compartir sus intimidades. Cuán necesario es que nosotros les escuchemos, pero que los escuchemos con empatía, que realmente estemos oyendo lo que hay detrás de las palabras, que podamos acercarnos a su corazón. Y recuerde, no deberíamos airarnos tan rápidamente. De hecho, lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 19, nos dice: todo hombre debe ser pronto para oír, pero lento para hablar y lento para airarse. Que no te traicione tu temperamento para que puedas verdaderamente ser útil a tu hijo. Escúchalo, él necesita ser escuchado. Es a ti a quien necesita escuchar. Un tercer principio que nosotros podemos encontrar en la Escritura tiene que ver con disciplinar a los hijos y hacerlo con amor, pero también elogiarlos cuando sea necesario. Dice en Colosenses 3:21, padres, no estén exasperando a sus hijos para que ellos se descorazonen. Claro, los hijos necesitan ser disciplinados, corregidos. El padre que ama a su hijo lo disciplina, dice la Escritura. Y por supuesto tenemos que darles la guía, darles la instrucción, darles el consejo, encarrilarlos si en alguna manera se han salido del camino. Pero también es necesario elogiarlos, reconocer las buenas cosas que ellos hacen, ¿verdad? Celebrar con ellos sus éxitos, darles palabras que los motiven.
para que ellos no se descorazonen. Hay padres que son imposibles de satisfacer. No importa lo que el hijo haga, siempre van a encontrar que algo malo hay detrás de lo bueno que ellos han intentado hacer. Y eso no es en realidad correcto. Un cuarto principio que nosotros podríamos tomar hoy es ame y respete a su esposa. Ame y respete a su esposa. Realmente en nosotros está el crear un ambiente tal que nuestros hijos puedan sentirse seguros, que puedan sentir un ambiente favorable y que allí en nuestros hogares ellos aprendan cómo se trata a una mujer y pues por supuesto cómo se bendice a unos hijos, cómo se les debe dar el ejemplo. El día de mañana ellos van a tener como referente lo que tú has hecho, la manera en cómo trataste a tu esposa y a ellos mismos para también formar su propia familia. Entonces, ¿cuán importante es esta enseñanza? Pero yo creo que la mayor de todas, el mayor principio que debemos llevar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Seamos nosotros el ejemplo para ellos. Enséñeles con su ejemplo a amar a Dios. Eso también está en Deuteronomio, pero lo repite el Señor Jesucristo allí en Marcos capítulo 12, versículo 30, donde nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mayor legado que tú puedes dejar a tus hijos. Que ellos verdaderamente tomen el ejemplo de intimar con Dios, de acercarse a Dios a través de lo que ven en ti. ¿Sabes? Mis hijos realmente que recibieron el peor de los ejemplos, algún día me dijeron: papá, cambiamos nuestra opinión de ti y cambiamos en nuestra relación con Dios cuando te vimos en tus rodillas, orando en las mañanas, en las madrugadas. De ahí verdaderamente empezamos a darnos cuenta de que la transformación sí podría ser algo cierto. Créeme, eso hace la gran diferencia. Hermanos, hoy les pedí que nosotros hiciésemos al final de esta enseñanza, cerráramos con la Santa Cena. Y creo que es muy importante que nosotros la celebremos hoy. Pero antes de esto, de celebrar la cena, me gustaría en primera instancia hacer una oración, pero también pedir a mi esposa de que ore también por nosotros, los que somos padres de familia. Mi amor, puedes venir. Yo quisiera orar y quisiera hacerlo diciendo: Padre Celestial, buen Dios, cuánto nos has amado, Señor. Cuán grande y maravilloso, Señor, es ese afecto que tú tienes para con nosotros, Señor. Lo has mostrado en tantísimas maneras, Señor. Todos nosotros hemos sido hijos descarriados. En algún tiempo lo fuimos. Y, Señor, tú, en tu amor incondicional, Señor, llegaste hasta nosotros, hasta nuestras vidas, para transformarlas, Señor. Quizás hay muchos aquí, Señor, que como yo, pasamos, Señor, largas noches, Señor, en conflicto, largas noches, Señor, quizás como Adán, como David, y como otros más que hoy mencionamos, Señor, sintiéndose culpables, avergonzados, Señor, por sus malas decisiones, por la mala influencia que tuvieron sobre sus hijos, Señor. Pero Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, para inclusive, Dios, ayudarnos en medio de las consecuencias que nuestros errores, Señor, trajeron a nuestra vida y a la vida de los nuestros, Señor. Y hoy reconocemos esto y te damos gracias, Señor. Hoy te queremos dar igualmente gracias, Señor, porque tú, Dios, nos muestras cuáles deben ser las prioridades correctas en nuestras vidas, Señor. Que primero debes estar tú, Señor. Que Dios, podemos sí, por supuesto, y debemos hacerlo amar a nuestra familia, pero tú, Dios, eres el centro de nuestras vidas, de estar en primer lugar en nuestros corazones, como lo estuviste, Señor, en Noé y en Abraham, Señor. Así, de esa manera, Dios, que podamos nosotros también, Señor, dejar de llevar esa vida y que nuestra vida sea transformada como lo fue, Señor, la vida de Jacob, que se convirtió en otra persona diferente porque tú interveniste, Señor. Que eso suceda también, Dios, en nuestras vidas. Que dejemos de ser las
criaturas que antes éramos, para ser personas más semejantes, Señor, a ti. Que Dios, con el arrojo, la valentía de enfrentar enemigos, obstáculos grandes, Señor, como Josué lo hizo, Señor, que nosotros sí podamos, Dios, perpetuar, Dios, este maravilloso legado que tú nos has dado, Señor, de una fe en ti, Padre. Ayúdanos a que eso sea una realidad, Señor. Y en momentos difíciles como los que a veces pasamos en la vida, Señor. Mis hermanos y yo hemos pasado momentos difíciles. Yo mismo estoy pasando un momento tan difícil, Señor, delante del diagnóstico de mi hija, Señor, hoy con cáncer, Padre. Pero, Señor, que en todo ello, Señor, en todas estas circunstancias tan adversas y dolorosas, Señor, podamos siempre saber que tú eres confiable, Señor, que tú tienes propósitos, que tú eres suficiente, Señor, que al final del camino, Dios, te tenemos a ti. Y que ello, Señor, puede llenar, Señor, todas nuestras expectativas y vacíos. Tú eres suficiente, Señor. Dios, que podamos, Señor, como Samuel, consagrar nuestras vidas, Dios, pero que tengamos también la sabiduría para no dejarnos arrastrar por nuestras ocupaciones, el trabajo o lo que sea, Señor. Sino que, Dios, estemos pendientes de nuestra iglesia, de las personas más sagradas que debemos tener a nuestro lado, con una responsabilidad más directa nuestra. Señor, que podamos atender debidamente a todas sus necesidades, Padre. Que, Dios del cielo, no nos dejamos llevar por la ira como Saúl en su momento, Dios. Que podamos sí tener un corazón afinado, Señor, en armonía con el tuyo, como David, Padre. Pero que, Dios, no tengamos que lamentar, Señor, errores tan graves en nuestra vida, Padre. Que seamos quizás más semejantes a un José. Señor, padres que entienden, Señor, el rol y la responsabilidad, y que estemos dispuestos a asumirla, Señor. Para tu gloria, para tu alabanza, para que tú, Señor, ciertamente te sientas honrado con nosotros, los que te hemos amado, Señor, ahora y por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mi amor, ¿quieres dirigir una oración? Bueno, es un privilegio poder estar aquí y orar por los hermosos padres que nos acompañan en este día tan especial. Antes que todo, quiero desearles un día muy maravilloso, que sepan que ustedes son hombres valiosos, esforzados, y que Dios los ha escogido a ustedes como padres, porque los conoce y porque ha creído en ustedes. Entonces, permítanme orar por ustedes para que el Señor sea ayudándolos a cumplir esa tarea tan especial que les ha encomendado, como esos padres, educadores, pastores, sacerdotes de su casa. Y Padre, hoy quiero poner en tu altar a cada papá, Señor. Cada papá que ha tenido un hijo, que ha engendrado un hijo, Señor. Clamo a ti por cada uno de ellos, para que ellos puedan cumplir esa misión tan especial de ser esos padres escogidos por ti. Fuiste tú quien los escogió para que ellos tuvieran esos hijos que hoy tienen, Señor. Padre, que cada uno de ellos pueda entender esa misión tan especial y tan importante encomendada por ti para educar esos hijos que han tenido, para enseñarlos por el buen camino, Señor, enseñarlos a ser temerosos de ti, Padre Santo. Padre, ayúdalos para que ellos puedan ser un buen ejemplo para sus hijos, para que ellos puedan verlos crecer en el temor de Dios, en la sabiduría, en estatura y gracia delante de ti y de los hombres. Padre, que cada uno de sus hijos pueda sentirse orgulloso del papá que tienen, Señor. Pero aún así, a pesar de todos los errores que como padres han cometido también, Señor, póngase en el corazón de los hijos un perdón especial a aquellos padres que no han cumplido con esa tarea tan especial, que pronto se cansaron en el camino y se fueron, Señor, dejando abandonados a sus hijos. Pero sin embargo, Señor, tú has sido y siempre serás el mejor padre que cada uno de nosotros tenemos. Somos tus hijos escogidos. Tú nos llamaste a tus hijos a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Hemos sido adoptados por ti, hemos sido llamados miembros de tu familia. Ahora podemos decirte a ti, Abba Padre. Y como nuestro Abba Padre, clamamos que tú, Señor, nos ayudes a cada uno de nosotros como hijos a dar honra, respeto a nuestros padres, aquellos que todavía lo tienen, Señor, vivos, que puedan honrarlos, que puedan disfrutarlos a pesar de como ellos sean, que puedan, Señor, entender que tú nos has dado un Padre para
educarnos, para protegernos, para cuidarnos, y que a pesar de todas esas cosas tú has estado y siempre estarás al lado de cada uno de tus hijos en la condición en que nos encontremos. Tú nos sostendrás de tu mano porque eres nuestro mejor Padre, eres el Padre maravilloso, eres el Padre perfecto, y queremos que nos ayudes a que nuestro corazón sea guardado para ti en todo momento, que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos sean dirigidos a ti en gratitud, en amor, en honra, en respeto para ti, porque tú lo mereces todo. Hoy te damos gracias, Señor, por ser nuestro Abba Padre, y damos gracias a ti por todos los papás que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Ok, vamos ahora a proceder a celebrar la cena. Y pues me gustaría... Perdón, aquí. Gracias. Recordar, Dios pone en mi corazón aquí, en esta misma Biblia. Quédate aquí. Dice el Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Realmente ahí nosotros podemos encontrar no solamente el mejor ejemplo de Padre en Dios, nuestro Padre eterno, pero también nosotros podemos encontrar el mejor ejemplo del Hijo, el Príncipe de Paz, aquel que se dio a sí mismo sobre una cruz en el Calvario. Y eso también es lo que nosotros hoy conmemoramos. Hoy conmemoramos esa entrega por amor de Dios Padre, de su Hijo, pero también de Dios Hijo por la salvación de todos nosotros. Querría que hoy estamos en casa, pero que también procedamos a tomar la Santa Cena, que nosotros vamos a comer el pan. Pero quiero decirles algo, quizás en este momento no tengamos el espacio de tiempo y vamos a celebrar la cena, que es algo de reconciliación con Dios, pero hay algo que va a quedar pendiente, y quizás sea ahora más tarde, durante el almuerzo, quizás en horas de la tarde, no sé, pero no dejes que pase el día de hoy. ¿Para qué? Para reconciliarte también, tu Padre, para reconciliarte con tu Hijo, para pedir perdón por aquellas cosas que Dios te ha mostrado, quizás a través de lo que hoy se ha hablado, aquellos errores que cometiste, que puedas tener la honestidad, la sinceridad, la humildad de pedir perdón a tus hijos, de pedir perdón quizás a tu esposa, pero también hijos, y todos somos hijos de alguien, quizás no todos padres. Aquí hay padres que han engendrado y padres que han adoptado también. Pero todos sí somos hijos, que como hijos nosotros también pidamos perdón a nuestros padres por el menosprecio quizás con el que en algún momento nosotros les hemos atendido, quizás por la desobediencia que hemos tenido hacia ellos, de alguna manera les hemos ignorado, les hemos maltratado. Yo creo que hoy es un día en que el corazón de los padres se puede volver a los hijos y de los hijos a los padres. Vamos a celebrar la cena en este momento, recordando primero que fue el cuerpo de Jesús, que fue molido por nuestras rebeliones, que fue azotado, que fue llevado al martirio sobre una cruz, pero que nosotros, por ese cuerpo que tomó nuestro lugar sobre esa cruz, ahora nosotros estamos reconciliados. Viene sobre nosotros el perdón de nuestros pecados y la paz. Coman juntos la cena en esta hora. Tomen también de la copa y recuerden que fue la sangre de Jesús que fue vertida allí sobre ese madero hace tantos años, la que realmente limpia también nuestras enfermedades, la que también nos sana de todas nuestras dolencias, porque no solamente es la enfermedad física, es también las dolencias en el alma, lo que el Señor ha hecho para nosotros. Él ha traído todo lo que nosotros hemos necesitado. Él trae satisfacción a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Ojalá siempre tengamos esto presente. Tenemos el mejor Padre,
el creador del universo, pero nuestro Padre Celestial en los cielos, que muy seguramente nos estará esperando para recibirnos como ese Padre amante y perdonador de Lucas 15. Tenemos ese Padre. Y también tenemos a ese Hijo en nuestro corazón. Y por supuesto, tenemos la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos permitirá vivir en la manera en que Dios desea, para que seamos nosotros los padres que Dios manda, pero también los padres que nuestros hijos necesitan. El Señor los bendiga, hermanos. Hasta una próxima. ¡Feliz día! A un amigo especial yo canto en su día, a quien me aconsejó en los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó. En sus brazos de amor Él me cuidó. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, tanto amo yo. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía. Cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Iglesia del Chicó. El servicio aún no termina. Nos vamos para la escuela dominical. Conéctate con tus padres. Ten presente estos códigos según tu edad. Ingresa a classroom.google.com y nos vemos dentro. Bienvenido a la escuela dominical. Te invitamos a conectarte con nosotros y participar de los diferentes tiempos programados en el transcurso de la semana a través de la web. Vitamina Espiritual, una dosis de alimento espiritual los días lunes, martes, jueves, viernes y sábado a las 12 del mediodía. Tiempo de ayuno y clamor en oración, miércoles a las 10 de la mañana. Tiempo de adoración en familia ICCC Chicó, los días viernes a las 8 de la noche. Joven, no dejes de participar con tu grupo de afinidad los días sábados. Zona de conexión 3:30 de la tarde. Layab 5 de la tarde. Nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana. Simultáneamente por nuestra fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. Gracias por tu fidelidad a Dios en tus diezmos y ofrendas. El Señor nuestro Dios te multiplique. Para recibir la información completa sobre este tema, dirígete a nuestra página web iglesiadelchico.com y da clic en el botón Donaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como Iglesia del Chicó.